Bendiciones, te habla el pastor Gilberto Ávila en este día y qué alegría poder llegar a tu hogar, a tu celular, a tu televisor, a tu computadora, donde quiera que estés conectado. Esperamos que la palabra que vamos a compartir en este día sea de bendición a tu vida. Estamos en una serie, usualmente los miércoles, que hemos titulado Estaremos en los últimos días, y hemos venido o tocamos la semana pasada si estaba Israel legal o no en Palestina, ¿no? Y la conclusión es que sí, en lo natural, Israel está legal en Palestina. En lo espiritual, no está legal en Palestina. Y lo afirmé de principio porque si usted es la primera vez que nos está oyendo, voy a tratar de poder nuevamente tocar varios versículos para que usted entre en sintonía, pero lo voy a hacer muy rápido. Tiene que ver el estudio de la semana pasada. Y le invito a que vea los demás estudios de si estamos en los últimos días, para que usted pueda ir entendiendo muchas de las cosas que quizás le enseñaron de una manera, pueden tener también otra manera de interpretación. Ahora, la semana pasada establecimos varios pasajes bíblicos que establecían que si Israel obedecía a Dios, iban a ser bendecidos, iban a ser preservados en su tierra. Pero si desobedecían a Dios y violaban el pacto y adoraban otros dioses, Dios iba a permitir que fueran llevados cautivos a las naciones. En otras palabras, cautivos por los gentiles. Y es importante que usted en su mente vea que cada vez que se habla de las naciones o de los pueblos, realmente está hablando de los gentiles. Y vimos cómo el cautiverio de Asiria, el cautiverio de Babilonia, había sido profetizado para el pueblo de Israel y de Judá por violar el pacto, por sus reyes hacer lo malo ante Jehová, y aún el pueblo y sacerdotes haciendo altares en lugares altos para adorar a otros dioses. Ahora, esas cosas iban a traer cautividad y dispersión entre las naciones, pero Dios no los iba a dejar así, sino que le había prometido que si se humillaban, Él los traería de retorno a su tierra. En otras palabras, no era retornar por retornar cuando ellos quisieran, sino cuando se humillaran y se arrepintieran, Dios lo iba a llevar de regreso. Quiere decir que si ellos volvían a Israel sin haber pedido perdón y sin haberse arrepentido de su pecado, entonces, aunque volvieran a sus tierras, era como si Dios no lo hubiese llevado. Y yo sé que esto suena fuerte, pero es una realidad. Era lo que estaba establecido en el pacto, en la constitución de Dios para Israel. Y yo sé que usted me dirá, eso no puede ser cierto, ¿no? Aunque vamos a ir a la palabra para que usted vea claramente cómo eso fue establecido. Pero se le hace muy difícil entender esto a las personas porque la mayoría de los predicadores, pastores, maestros bíblicos, dije la mayoría, no todos, ¿no?, enseñaron que en 1948 marcó el comienzo del reloj profético, donde Dios ha venido trayendo a los judíos a su pueblo, que el reloj profético realmente es Israel, que está marcando el tiempo final, y que una vez que entra Israel a ser nación, ahí comienza la última generación. Eso es lo que nos han enseñado, y así fue como yo lo había aprendido. Y nos enseñaron que todo lo que usted está viendo ahora, terremotos, desastres naturales, todo esto es principio de dolores. Y la realidad es que esto es lo que creen los dispensacionalistas, que son premilenialistas. Ahora, vamos entonces a entrar en la palabra para poder ver qué estableció realmente Dios, ¿no? Y en Deuteronomio, y ahora sí voy a leer varios versículos rápidamente, no vamos a entrar en explicaciones porque eso lo hice la semana pasada. Pero si lo hice la semana pasada, ¿por qué lo hago ahora? Porque yo aprendí de mi pastor
que la repetición es la madre de la enseñanza. Y ahora en Deuteronomio 4:25 al 27, Dios le dice al pueblo: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, si hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiera, hiciere cultura, imagen de cualquier cosa, e hicieren lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra a la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales Jehová os llevará. Eso quiere decir entonces que Dios le dijo: si no guardan mi ley, si desobedecen, van a ir cautivos. Levíticos 26, 14 al 16, también afirma lo mismo. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando el pacto, yo también haré esto con vosotros, enviaré sobre vosotros terror. Y más adelante, ahí mismo el 33 dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Volvemos a Deuteronomio 28, 36, 37. Dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, no el que Dios puso, al que ellos escogieron, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales yo te llevaré, Jehová. Y más adelante en ese mismo capítulo, versículo 45, para no leerlo entero, dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Esto es importante porque Deuteronomio establece que si yo te tengo en cautiverio, si yo te tengo bajo mi castigo, van a venir sobre ti todas estas maldiciones. Es importante porque la semana pasada establecimos que Israel estaba bajo maldición, realmente no bajo bendición como nos los han vendido, que es la nación bendita. La ley establecía que si no guardabas el pacto, estabas bajo ¿qué? Maldición. Yo sé, te enseñaron que Israel ahora sí guarda el pacto. Hoy vamos a ver eso. Así que solamente vamos a tocar esos pasajes para establecer lo que decía y estaba escrito en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco. Ahora los profetas entran en escenas y Oseas va a decir lo mismo, apuntando al pacto. Y dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál conocimiento desecharon? El conocimiento de Dios a través de su palabra y de sus profetas. Y de esa manera se olvidaron de la ley. Por eso Oseas sigue diciendo en el capítulo 9, versículo 17, mi Dios, el mío, no el de ustedes, el mío, mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errante entre las naciones o entre los gentiles, como ya explicamos. Ahora, Dios estableció el por qué los iba a esparcir sobre la tierra o sobre los gentiles o sobre las naciones, pero también estableció cómo los iba a restaurar. Por eso es que en Deuteronomio 30 dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado,
Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con todo tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. En Levíticos también va a decir, ¿cómo es que tenemos que regresar? Mira qué interesante. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Importante, porque ya establecido en el Pentateuco, que la manera de volver Israel a la tierra era pidiendo perdón, era confesando los pecados. Y esto no era pedir perdón a una persona, esto era algo corporal, era algo de toda la nación, de todo el pueblo. De hecho, Salomón, cuando inauguran el templo, es interesante porque Salomón también va a aludir a las palabras del pacto de bendición y de maldición. Y cuando él comienza a orar, la oración que hace en el templo es como si estuviera orando proféticamente. Y mira cómo dice Primera de Reyes 8:46 al 51. Salomón orando dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y lo entregares delante del enemigo para que los cautive, y lleve a tierra enemigo, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón, y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubiera llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú le distes a su padre, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre. Oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia los que lo hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Esto es importante porque él apeló al pacto de las bendiciones y las maldiciones, y está orando nuevamente confirmando la manera en cómo Israel iba a volver a su tierra. No era sencillamente que le iba a devolver la tierra, Israel puede regresar, no, sino que ellos iban a volver con un sentido de obediencia, de humillación y de hambre por la palabra de Dios. Por eso que cuando Nehemías oye lo que está pasando con su pueblo, que está regresando a Israel, ora en confesión del pecado de su pueblo, porque él sabía, según la ley, que esta era la manera. Mira cómo dice Nehemías, permiso. Nehemías 1:6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre que hemos pecado. Fíjate, el lenguaje de él es el lenguaje que iba a confesar por los pecados aún de los padres. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, que le dio la ley. ¿A qué está apelando? A la ley, especialmente al pacto de bendición y maldición.
Acuérdate ahora de la palabra que dicta Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiere por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Así que está claro, más allá de toda duda, que esa era la manera de volver a la tierra prometida. Y yo quiero estar claro, porque tenemos que estar claros en esto. Israel fue desterrado porque no guardó la ley, porque no guardó el pacto, porque le fueron infieles a Dios y los desterraron. La manera que Dios establece de volver es bajo una humillación corporal. Y usted dirá, bueno, pero eso no fue corporal, fue Nehemías orando. Pero cuando usted va al contexto y ve a un Esdras, usted va a ver que ahora van a comenzar a enseñar el libro de la ley. Y había hambre nuevamente por la ley. ¿Por qué había hambre? Porque había una humillación del pueblo. Así que yo espero que haber estado claro en este punto. Ahora, usted pensará, ¿sabe qué? Sí, la Biblia dice eso, pero usted está equivocado. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios lo llevó a Israel. Israel se hizo nación en el 1948 y los judíos ortodoxos, que son los verdaderos judíos, conservadores, ultraconservadores, están ahí todos apoyando la nación de Israel y esperando al Mesías prometido. Por lo tanto, ellos saben algo que quizás usted no sabe. El problema es, oiga bien, que a nosotros, por la mala enseñanza, y el expositor siempre de la escuela bíblica, nos presentaba una imagen de Israel que es muy pequeña. Y es la imagen que yo siempre he tenido, de gente esperando en Israel a Dios, de gente que son muy metidas, guardando la ley, de gente... Una nación muy religiosa esperando al Mesías y guardando la ley. Ahora, yo no voy a dar la historia de cómo Israel se hizo nación, quizás otro día, pero quiero dejar algunos puntos claros para que la gente pueda entender. Y una vez más, les digo, no estoy en contra de Israel, yo estoy a favor de la nación de Israel, pero tenemos que entender la problemática que está pasando porque nos vendieron que en 1948 marca el reloj profético nuevamente, cosa que no es una realidad. Oiga bien, antes de Israel ser nación, los judíos ultraconservadores o jaredíes, ¿no?, estaban en contra de una nación de Israel o judía. Y créeme, aún los nombres todavía hay batallas con ellos, pero ese no es el estudio. Ahora, David Ben-Gurión, que se hizo en el primer ministro, cuando él estaba en ese proceso para formar y declarar la nación de Israel, se reunió con judíos ortodoxos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos no querían ser parte de la nación de Israel. Ellos estaban en contra de que se hiciera una nación, un estado como tal, judío. Ahora, él se reúne con ellos y él ahora les va a prometer varias cosas para que ellos entonces pudieran apoyar este esfuerzo y fueran parte de los judíos a favor de la nación de Israel. Porque para David Ben-Gurión esto era importante. ¿Por qué? Porque la religión realmente sí jugaba un papel importante en la vida de los judíos, especialmente en un tiempo donde ellos acababan de salir de un holocausto, donde acababan de salir de tantas persecuciones a través de Europa, donde había mucho dolor. Entonces, sí querían tener un estado israelí para su gente. Cosa, oiga bien, que yo estoy a favor. Ahora, él le prometió entonces a estos judíos ultra ortodoxos que estaban en contra, que cuando ellos fuesen nación, la nación iba a guardar el sábado, que sus hijos no iban a ir al ejército, ni a la guerra. ¿Por qué? Porque esto era muy importante para los judíos ultra ortodoxos.
para los jaredíes, porque para ellos el judaísmo era una religión de paz y sus enseñanzas prohíben la guerra. Y yo sé que eso te va a chocar porque te va a decir, no, si Dios los tenía peleando todo el tiempo. Fíjate que aún a David le dijo, eso fue en la conquista, David le dijo, no cuentes tu ejército, yo peleo, pero por eso vino un castigo. Ahora, Israel se hace una nación, y oiga bien, el judaísmo es la religión mayoritaria. Si usted ve varias estadísticas como que no pegan, porque hay gente hay estadísticas que te dicen que es un estado judío que es altamente no religioso. Y ahorita lo vamos a explicar de una manera mejor, porque sí es así, pero no es así. Puerto Rico decimos, o se peina o se hace rolo, pero usted lo va a entender. Ahora, el 80% profesa la religión judía. El problema es que al igual que los cristianos, que estamos divididos entre muchas denominaciones y costumbres, y ahora algo diabólico que existe es el cristianismo nacional. Mire cómo lo dije, sin pena ninguna. Algo diabólico que existe, el cristianismo nacional. Porque sabe que es una burla al verdadero cristianismo. No existe un cristianismo nacional. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de otro reino. Así también en el judaísmo hay muchas diferentes sectas o creencias. Pero la mayoría son hiloni o laicos. Ahora, algo que quizás les sorprenda es que cuando se forma el Estado de Israel, fue creado bajo una creencia de corte socialista por los judíos. Y por eso que crean un Estado laico. Ahora, ¿qué es un Estado laico? Un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni una posición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. Oiga bien, Israel no llegaba tan allá a esto, pero sí, Israel, la mayoría de los judíos, sacando los ultraortodoxos, acuérdate, no estamos hablando ahora de la religión, estamos hablando del Estado. Fue un Estado laico, y como la mayoría era israelita, como decir, eran judíos, pero eran judíos liberales, ellos decían, bueno, esto es lo que yo creo, y tú crees lo que tú creas. Y hoy en día esa es la actitud en Israel, excepto para los ultraconservadores. Ahora, por lo tanto, para muchos judíos, oiga bien, ellos eran de una religión judía, pero por tradición. Al igual que mi abuelo era católico, sí era católico. Único problema, nunca lo vi en mi vida ir a una iglesia católica. Por lo tanto, estos judíos laicos mantienen algunas de las prácticas religiosas y otras no, pero son judíos. Y cuando hablo de judíos, ahora estoy hablando, son judíos porque son religiosos. Si no te diría, son israelíes. Voy a hacer esa salvedad. Ahora, al otro extremo están los judíos ultraortodoxos, que son los jaredíes o los haredim, que significan esos que tiemblan ante Dios. Esa gente que lleva un respeto total por las cosas de Dios. Ahora, ese jaredíes, ese extremo, ese ultraconservadores, era sumamente pequeño. Ahora, hoy en día cada vez son más. ¿Cómo llegaron cada día a ser más? Qué bueno que me preguntó. ¿Se acuerda que le dije que David Ben Gurión habló con ellos y le dijo, hey, vamos a guardar el sábado? Y hasta hace poco en Israel, el sábado a nivel nacional era día de reposo, le habían cumplido. Hasta hace poco no iban a la guerra. Eso está ahora en una pelea en corte. Y ya la corte dictaminó que es una discriminación, que deben ir a la guerra. Eso ahora. Pero cuando esas negociaciones se hicieron para el 48, antes del 48, los judíos ultraortodoxos le pidieron algo a David Ben Gurión. Y era que le dejaran establecer escuelas judías de la Torá y el Talmud. Porque ellos habían establecido estas escuelas
y habían preservado su religión por las escuelas que habían abierto a través de Europa, que se le llaman las yeshivot. Ahora, estas escuelas habían sido destruidas bajo el Holocausto y la guerra en Europa. Se acepta que se hagan estas escuelas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se creía era que el judaísmo ultraortodoxo iba a desaparecer. Son bien cejados esta gente, son ultraconservadores. Muchos de ellos no están a favor del internet, de la televisión, son sumamente conservadores. Ellos decían, ellos a la larga se van a ir. Está bien que tengan su escuela para que puedan mantener unos cuantos, ¿no? Y como Ben Gurión pensaba que, bueno, son unos pocos estudiantes, pues no hay problema que no vayan a la guerra, al cabo no hacen una diferencia, que no sirvan en el servicio militar, no hay problema, son pocos. Lo que no contaron es que una vez que se establecieron estas escuelas, los rabinos ahora animaron a todos los jaredíes a formar parte de las escuelas rabínicas de estudio del Talmud y el Torah. Ahora, ¿cuál era la diferencia de estas escuelas ahora a las que estaban en Europa? En Europa las escuelas no eran para todos los jaredíes, eran para los más inteligentes, aquella gente que tenía una mente súper inteligente, eran súper aplicados. Eso no era para todos, pero una vez que se establecen en Jerusalén, en Israel, en Tel Aviv, ahora empiezan los rabinos a decir, todo el que sea ortodoxo tiene que venir a esta escuela. Los niños entonces iban a las escuelas y una vez que se casaban, iban a otra escuela, pero era lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Te dirá, pues no hay problema en eso. Qué bueno que están estudiando la Biblia, el Talmud, el Torah. Hay un problemita, que los hombres jaredíes, los religiosos ultraconservadores, no trabajan. Solamente viven para estudiar. Te dirá, ¿cómo que no trabajan? ¿Y entonces de qué viven? Qué bueno que me preguntó también. Porque las mujeres israelíes son las que trabajan y mantienen el hogar. De hecho, uno de los principales líderes ultraconservador del partido político en Israel ultraortodoxo, Yaakov Litzman, que fue ministro de Vivienda, dijo, mire qué interesante, el ministro de Vivienda, los hombres jaredíes no necesitan trabajar. Las esposas y los subsidios estatales pueden pagar las facturas. ¿Se acuerda que yo le dije? Israel estaba basado en principios socialistas. Yo sé, todos no te lo enseñan, pero... Y déjeme hacer nuevamente, pues la gente dirá, ¿qué tiene que ver con los últimos días? Sencillamente te estoy enseñando qué está pasando con el pueblo de Israel. Porque la mentalidad de nosotros es que es un pueblo que es sumamente religioso, pero hay una guerra entre ellos, ¿no? Ahora, los políticos jaredíes han presionado para que se amplíen más las ayudas para que estos estudiantes se puedan mantener y puedan pagar por las escuelas rabínicas. En otras palabras, estas escuelas se han convertido en un negocio, como las universidades de esta nación, que la realidad es que más que preparar personas es para endeudar a las personas y quedarse con las ayudas del gobierno, que cada vez son más. Por lo tanto, muchos estudiantes aquí, aún con las ayudas que da el gobierno, muchas veces ni la pueden hacer, tienen que aún recurrir a veces hasta préstamos. ¿Por qué? Porque las escuelas aumentan las matrículas de manera que puedan quedarse con todo el beneficio que ellos reciben de parte del gobierno. No está muy lejos de lo que pasa con las escuelas jaredíes también. ¿Por qué? Porque Israel destina sobre $300 millones al año solamente para estas escuelas y yeshivot. Ahora, ya sabes por qué los ultraortodoxos, ahora que vas a entender por qué hablé de esto, terminaron ahora aceptando a Israel como nación. ¿Por qué? Porque les convenía. Pero no era así
al principio. Como dice el refrán, el amor y el interés salieron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que te tenía. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque hubo una parte, otra sionista, que no aceptó esto. No aceptó el Estado de Israel. Y han estado batallando en contra de él. De hecho, estos judíos critican al Estado y se oponen al sionismo, casi todos son ultra ortodoxos. ¿Y cuál es lo que ellos dicen? Ellos sostienen que Israel solo puede recuperarse milagrosamente como una nación. Y ven al Estado actual como un intento humano, blasfemo, de usurpar el papel de Dios. Y hay muchos que trabajan activamente para desmantelar el Estado laico de Israel. Ahora, a diferencia de los antisionistas gentiles, ¿no? Que están en contra de los israelitas, los antisionistas judíos creen en el derecho judío a la tierra de Israel. Ahora, ellos dicen, pero que eso debe ser en un tiempo futuro, el tiempo de la redención. Ahora, se dan varios motivos, sí, pero para esto, ¿no? Y una es que el sionismo, ellos dicen, es un sionismo secular, lleno de influencia no judía, y que carece de características como el templo y todas estas cosas, ¿no? Esa es la razón por la que se quiere hacer el templo, para darle validez a todo esto. Ahora, y ahorita hablo de un sionismo secular, ¿no? La otra razón es que el Torá menciona unos juramentos y establece que cuando Israel entró en el último exilio había 3 votos entre el cielo y la tierra. 1, que Israel no se levantaría como un muro y conquistaría a Eretz Yisrael, a la tierra de Israel, con una fuerza masiva. En otras palabras, no iba a ser con guerra. Que Dios hizo jurar a Israel que no se rebelaría contra las naciones del mundo, sino que iba a obedecer a los gobiernos en el exilio. Ahora, Dios hizo que los no judíos, juraran no oprimir demasiado a Israel. ¿Qué pasa? Los que ultraortodoxos están divididos en estas posiciones. ¿Por qué? Porque el que cree en el Estado de Israel dice, sí, Dios dijo eso, pero nos oprimieron de más, ellos violaron el pacto, tenemos derecho a volver. Estos dicen, no tenemos derecho a volver, porque hasta que Dios no sea quien nos introduzca en esta tierra y nos las dé, estamos ilegalmente ahí. Entonces hay una lucha entre judíos. Ahora, para que usted tenga idea, algunos religiosos judíos sionistas ven la formación de este Estado secular como una aceleración del proceso de redención. De igual manera que muchos cristianos, y oiga bien, no estoy a favor de uno y del otro, estoy tratando de ser parcial en los puntos. De la misma manera que hay muchos cristianos que sinceramente creen que si ellos ayudan a Israel, que si ellos ayudan a construir el templo, que si ellos predican a todas las naciones, especialmente la ventana, creo que era la 440, se me olvidó ahora, 1040, perdón, la ventana 1040, vamos a acelerar la venida de Cristo. Hay gente que realmente cree esto. Ahora, y eso es lo que creen muchos de estos ultraortodoxos que son sionistas, que ellos están jugando un papel importante en hacer la voluntad de Dios al servir el Estado, porque ellos dicen que eso es milagroso. Ahora, los judíos no sionistas, por un lado sí están complacidos de que Israel existe, pero desde un punto de vista práctico, como un refugio para los judíos oprimidos, y como una tierra imbuida de santidad adecuada para el estudio de la Torá, que es lo que ellos
hacen, pero generalmente no asignan un significado religioso a la formación de este Estado moderno y critican aspectos de su cultura secular. Y aquí es donde yo concluyo y entonces vamos a ver, porque yo quiero poner un par de videos para que usted entienda que no soy yo quien realmente dice esto, sino es lo que está pasando. Pero para los jaredíes, realmente, ellos dicen, mira, es una herejía esto de volver a ser el Estado de Israel. Porque los judíos no tienen derecho a gobernar y a sentarse en la tierra prometida hasta que se revele el nuevo Mesías. Esa es una de las maneras de yo verlo. Ahora, ¿por qué también están en contra del Estado de Israel? Yo le dije que el 80% era judío, ¿no? Pero dije que estaban divididos. Si usted va a otras encuestas, hay encuestas que dice que solamente el 20%, el 30% se denomina religioso. ¿Por qué? Porque para el judío, cuando dice yo soy religioso, ellos no piensan en ellos piensan en los ultra ortodoxos. Por lo tanto, ellos dicen yo no soy religioso. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo yo no soy como aquellos. Ahora, una de las peleas de los ultraortodoxos es que quieren ahora que sus hijos sirvan en el ejército. Ellos están en contra porque dicen que le van a impregnar la cabeza de todas estas ideologías del mundo. Igual que como lo dicen los cristianos, ¿no? Y que le van a sacar su mente de toda esa devoción del Torá. Y que se van a casar con gente que no son ultraortodoxa, porque para ellos es importante que el matrimonio se conserve. De hecho, los ultraortodoxos, el muchacho no tiene noviazgo con la muchacha de mira papi, la vi, me gustó. No, esos matrimonios usualmente son arreglados. Entonces, todas estas cosas, cuando vayan a el ejército, se van a perder. Y ellos dicen que lo que le van a meter es una versión de judaísmo que es totalmente errada. Entonces hay una queja en esto. Ahora, para que usted vea que yo no soy el que digo esto, yo quisiera entonces que pudiéramos ver unos videos. En ellos se habla en inglés, en otros se hablan su lenguaje, pero yo voy a estar entonces leyendo, porque tiene palabras, usted la puede leer, y yo voy a estar leyendo estas palabras para que, si de casualidad no se viera bien en su televisor, pues entonces de esta manera se puede ver. Ponte el primer video. Esto es una traducción resumida de una gran conferencia que dio un gran rabino antisionista. En ella denuncia el sionismo como un pensamiento destructor de la religión humana y de la humanidad, destacando sus crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Ellos presumen de representar a los judíos, pero el sionismo es una agresión a la entidad judía. Por ello, todo judío consciente debe exponer al mundo entero que el sionismo es enemigo de la Torá y de la humanidad. El sionismo, en general, es un pensamiento colonialista y lo demuestra en sus agresiones al pueblo palestino. El sionismo ha convertido a la mayoría de los judíos en agnósticos. O en sionistas fanáticos criminales con fobia a los árabes y a los musulmanes. Cuando realmente el judaísmo cree en que los pecados de los judíos le causó la diáspora. Y que no habrá reunión hasta que no venga el Mesías. Hasta entonces los judíos han de ser buenos ciudadanos. Donde habitan y sean un ejemplo en servir a la humanidad.
y que no intenten gobernar Palestina ni ninguna parte del mundo. Palestina histórica y Al-Quds, Jerusalén, es el pueblo palestino actual. Otra palabra, que no lo gobiernan a ellos. No hay conflicto entre el judaísmo y el islam. El sionismo es un enemigo común para ambos. Antes que apareciera el sionismo, los judíos y musulmanes convivían en armonía en patrias comunes. En Palestina y en otras partes en el territorio del califato otomano. El sionismo es un peligro para el judaísmo, ya que el sionismo y el judaísmo son dos líneas opuestas. Hacemos un llamamiento para crear una alianza judío-islámica de amistad. Para rezar juntos y pedir a Dios que libre al Quds, Jerusalén, y a los inocentes palestinos de los criminales sionistas. Dios protege a los que le siguen su senda para restablecer su justicia. Y todos los esfuerzos para proteger la hermandad en toda la humanidad. Tenemos el deber de liberar al Quds, Jerusalén, de las garras del sionismo para que sea la capital de Palestina histórica. Ahí vemos uno de los videos. Yo lo estuve leyendo realmente porque no queremos que esto es para motivo de estudio y no infligir en los derechos de videos, ¿no? Ahora, déjeme entonces. Tengo otro video, es un poco más largo. Y la razón de esto es para que usted pueda entender. Yo no le estoy diciendo estoy a favor, en contra, sino que usted entienda el conflicto que hay. Porque cuando yo hablo como hablo, mucha gente me va a tildar de antisemita, ¿no? Yo estoy a favor de Israel, aún del Estado, pero sí, hay unos abusos que ellos están llamando. Y hay unas cuestiones históricas que hablaré la semana que viene, donde no es como nos han enseñado. Pastor, ¿por qué usted hace eso? Porque yo estoy tratando de probarle a usted que realmente no es el reloj profético y no es como nos han enseñado. ¿Estamos listos para el otro video? Mi nombre es Rabí, de Neutiri Karta, Judíos Unidos. Vinimos a dialogar aquí a esta conferencia global de Palestina. Y es básicamente una gran oportunidad para estar en este fenomenal encuentro. ¿Cuál es el propósito principal de su visita? ¿Cuál es la razón por la que aceptó participar en el evento? Bueno, sentimos que es una obligación divina que requiere de nosotros cuando hay un encuentro por Palestina, para corregir esta visión equivocada de que hay un conflicto entre musulmanes y judíos, o que los palestinos odian a los judíos, y esa es la causa por la que quieren que termine la ocupación, pero la verdad es que esto es erróneo. Como parte del pueblo judío, porque somos judíos, nos adherimos para mostrar nuestra solidaridad y apoyo con los palestinos para seguir firmes, preocupados por la ocupación en Palestina. Solo una pulgada de territorio ocupado, el judaísmo es servidor de Dios y es religioso.
El sionismo y el Estado de Israel es una transformación de la religión al nacionalismo. Y eso está prohibido. Hay una rebelión contra la Torá. Está prohibido en la Torá, prohibido en las enseñanzas claramente de que nos llegó a los judíos de Dios. Nosotros no podemos robar, no podemos matar, está prohibido hacer un Estado judío en las tierras de otros. Porque hace 2000 años atrás, tras la destrucción del templo, los judíos no tienen permitido tener su propia soberanía. Y fue respetado por nosotros durante 2000 años. El sionismo no está relacionado con nuestro movimiento. Ellos robaron la estrella de David, el nombre de Israel, y abusan de él, lo usan e intimidan a otros. Si alguien se levanta en oposición, lo llaman antisemita. Y los judíos se levantan para proteger a los suyos. No hay nada más fuerte que la verdad. Nosotros representamos esta delegación. Tenemos rabinos de 8 generaciones palestinas. Mi comunidad, de donde vengo, de donde mis padres son, es europea. Vivimos en Nueva York, Estados Unidos. El mundo mantiene claramente, porque somos judíos, practicamos la religión. Nosotros nos levantamos en solidaridad con los palestinos y decimos que no aceptamos este Estado de Israel. Esto tiene que ser escuchado aquí en este movimiento mundial por el retorno a Palestina. Que el mundo tiene que escuchar y no hay que olvidarse de esta conferencia y espero que se canalice para una Palestina libre. Y debemos entender que no hay duda de que los sionistas no representan al judaísmo. Ellos representan el nacionalismo. Un movimiento egoísta que fue opuesto por el líder de los judíos, por los rabinos de Palestina al mundo. De hecho, tengo unos documentos aquí. Esto se llama Diseño Opositor de la Torá, de 1947. Un año después de la ratificación del Estado de Israel por la ONU. El jefe de los rabinos en Palestina fue a la delegación de la ONU y citó: nos adelantamos para expresar nuestra oposición de un Estado judío en cualquier parte de Palestina. Eso fue en las Naciones Unidas. Tenemos un folleto llamado La Lucha. Historia de fotos de lucha de los judíos ortodoxos contra el sionismo. Y pueden ver aquí fotos de los judíos reuniéndose en la ONU. Así que esto es claro, aceptado por la mayoría de los judíos alrededor del mundo. Desde Jerusalén hasta Australia. Desde Nueva York hasta la comunidad judía en los propios territorios ocupados. En Sudamérica, en Argentina, hay una comunidad que el rabino jefe de Palestina ayudó a crear. Son bastante fuertes contra los sionistas. Tienen vergüenza de hablar mucho de ellos por la intimidación y los ataques de los sionistas. En Palestina pueden ver que tenemos rabinos que se levantan contra la ocupación. Y son brutalmente golpeados. Ustedes pueden ver en la página que está ahí. Van a encontrar libros y libros de ellos siendo golpeados. O desde la creación del Estado de Israel porque luchan contra la ocupación. Ahí hubieron judíos, muchos judíos con miedos de hablar. Tienen miedo de los ataques de los sionistas, nuestras vidas fueron amenazadas. Y en Palestina voy a mostrar unas fotos. Tenemos más de 10,000 personas manifestándose. Como pueden ver, esto fue frente a la Casa Blanca. Son 10,000 manifestándose. Nunca he visto esa foto. Esto fue cuando Netanyahu, vino y 10,000 fueron a manifestarse también en Nueva York y alrededor del mundo. Y lo único que ves son palestinos con armas. Esto es en Nueva York frente a la Embajada de Israel. 10,000 personas allí. Puedes ver, esto es Israel. Son brutalmente golpeados. Esta es la policía de Israel y el ejército israelí. Y los asesinan porque se manifiestan. En otra parte del mundo se manifiestan, pero los judíos tienen miedo de comunicarse. Pero hay judíos justo aquí en Venezuela. Hay judíos en cada país sudamericano con sus comunidades religiosas que se oponen a la ocupación porque somos judíos,
queremos que el mundo sepa que de un paso atrás, con la ayuda de Dios, espero que se remueva de manera pacífica, con la ayuda de Dios, el Estado de Israel y que se libere Palestina. Finalmente, ¿qué consejo le puede dar a la gente que quiere mostrar su solidaridad con el pueblo palestino? Con la causa palestina aquí en América Latina. ¿Y qué tipo de consejo le puede dar a los que quieren apoyar y defender esta gran mentira? Bueno, solo es una opinión, pero primero queremos que sepan que no caímos en la trampa sionista, refiriéndonos a los judíos contra los musulmanes por el Estado judío. No es un Estado judío, es un Estado sionista. Y constantemente hacen creer al mundo que son judíos. Pero alrededor del mundo, mientras más religiosos son, más antisionistas son. Por eso este concepto de oposición y tratar de tener la ocupación y la oposición a los sionistas es porque ellos no tienen que ver nada con los judíos. Contrariamente, el sionismo creó el antisemitismo. Creó un odio a los judíos por la animosidad de lo que sucede de manera política. Si hay un diálogo por esta ocupación, va a haber más paz. Los judíos viven en muchas tierras islámicas, suplicando contra el sionismo. Eso está pasando ahora, pero no se dan cuenta de que hay una mala interpretación y unen al judío con el sionista. Entonces el mundo se debe levantar y decir, no, queremos paz para los judíos, queremos detener el odio. Y la manera de hacerlo es removiendo este movimiento que se llama sionismo. Y los judíos van a poder vivir juntos con los musulmanes en Palestina. Debemos mostrar gratitud a los países islámicos y a los palestinos por darnos un hogar después de tantas tribulaciones. Por la Inquisición, por las cruzadas y hasta por la Segunda Guerra Mundial. Esta es la manera de acercarnos con la ayuda de Dios. El mundo se va a dar cuenta. No van a haber dudas de que fueron engañados. Como en Sudáfrica tenía el apartheid. La gente decía que no tendría final y abrió una guerra entre blancos y negros. Pero ellos pusieron un fin a eso. Y ahora todos se dieron cuenta de que es totalmente posible. Que todos podemos vivir en paz. Muchas gracias y usted realmente es bienvenido. Gracias, que Dios le bendiga. Así que ya hemos visto que esto no es algo que sencillamente yo digo. Esto no es algo como han tratado de decir de un pequeño grupo, es un gran grupo. Una vez más, no estoy para un lado ni para el otro, estoy trayendo los diferentes puntos de vista porque la mayoría de las personas lo desconoce. Y quiero terminar con una foto, porque oiga bien, él dijo unas realidades y es una de las cosas que han traído. Yo le dije que la mayoría de la gente en Israel dice que no son religiosas, un 20%. Un 80% dice que no son religiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren identificarse con el judaísmo ortodoxo. Aunque la realidad es que muchos creen en ciertos aspectos de la religión judía. Pero al igual que como pasa aquí con el cristianismo, allá están totalmente hay muchos judíos que son de un corte altamente liberal. Y algo que la gente no entiende, porque la gente cree que no, en Israel no se ven estas cosas. Israel es conservador, Israel es el pueblo de Dios, están esperando el Mesías. Mas, sin embargo, uno de los problemas es por la gran corrupción, por el gran pecado que vive este pueblo. Y fíjate, vamos a ver, lo está viendo en la pantalla, algunas fotos de la marcha, el Pride Parade, que fue en Israel. Cada año se celebra. Y créame, para el 2006, en la marcha hubo 100,000 personas. Fue la primera marcha que se hizo en todo el Medio Oriente de homosexuales. Y eso es una de las cosas que ha traído mucho conflicto en Israel. Pero la realidad es que yo les dije que Israel es un estado laico.
es judío laico. En otras palabras, yo soy judío por tradición, pero ¿sabe qué? Tenemos que respetar todo, que fue la definición que dimos al principio, que no hacemos fuerza en ninguna de las creencias. Entonces, mire, esa marcha se está dando, ahora se ha disminuido, se está tratando de hacer en varios lugares con alrededor de 10,000 personas, pero esa marcha ha tenido hasta sobre 100,000 personas cuando se daba en el pasado. Se sigue haciendo cada año. Tiene que ver los hoteles, cómo los decoran con los colores de la bandera LGBT, y pasa el próximo ya para poder acá, mire, hasta para cruzar la calle. Esto es algo grande que pasa cada año en Israel. Israel, pues, es un estado muy liberal, religioso liberal. Y lamentablemente, mucha de la juventud de ahora en Israel no cree en nada. Muchos son ateos, muchos creen, bueno, todas las religiones son buenas. ¿Por qué? Porque lo importante para ellos es vivir en paz y armonía. Ya usted ha visto varias de las cosas que están pasando en Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir orando por Israel. Seguir orando para que Dios lo ilumine, para que el Evangelio los ilumine, para que puedan aceptar a Cristo, para que se vuelvan al verdadero Mesías, que ellos están esperando, que está listo para entrar en el corazón de ellos. Yo quise hablar este tema, me juzgarán de antisemita. No soy antisemita, pero le he presentado unas realidades. Y hay mucho pueblo judío que es en contra del Estado de Israel. De hecho, por eso es que cuando usted habla de los judíos, usted habla de todo. En los religiosos, cuando hablan de los judíos, ellos hablan de los que de verdad llevan la religión, y el resto para ellos no son judíos, son israelíes. Entonces, pues, espero que haya podido entender un poquito más de lo que está pasando. Si Israel es legal o ilegal, usted decidirá. No es mi trabajo. Yo personal he llegado a mi conclusión de que está legal porque, bueno, las Naciones Unidas lo autorizaron, tienen su lugar, tienen su tierra, pero espiritualmente, ya usted ha visto, Israel no ha venido a un perdón, no ha venido a una humillación, y no ha venido nuevamente a volver a guardar la ley, sino que lo que se guardan en la mayoría de ellos son tradiciones judías, pero realmente no están conectados con la humillación y el seguir la ley. Así que muchas gracias por este tiempo, nos extendimos, pero creíamos que era esto muy importante de no dejar la mitad y de poder entrar. Y la semana que viene vamos a seguir en este tema, porque va a seguir interesante para poder discutir algunas de las cositas que ellos dijeron, que usted puede entenderla mejor en el trasfondo histórico de lo que está pasando. Así que, ¿estará Israel legal o ilegal en su tierra? Usted decide. Muchas gracias, está bendecido. Centro Cristiano Restauración de Tyler. Queremos compartir contigo el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Centro Cristiano Restauración de Tyler. Una iglesia distinta para una generación diferente.